caliente y si hacemos la manipulación del porciento. A ver, Lima, ¿qué provincias tiene? Lima, ¿qué provincias tiene? Tiene Callao, tienes Lima, ¿ya? Tienes Cañete, tienes Guarochirí, tienes Huacho, tienes Guaral, no sé. Entonces, si estás ubicado acá, no eres merecedor, acá nada que ver. ¿Estás ubicado en cualquiera de las otras? Sí. Pero siempre y cuando, por ejemplo, la obra se ejecuta acá en Cañete, o se ejecuta, Cañete limita con qué provincia de Ica? Chincha. Chincha. ¿Ya? Si se ejecuta en Cañete y tú estás ubicado en Chincha, sí eres merecedor. Sí, ahí sí A eso voy. va. Ah, es provincia. Claro, cambia acá. De estas dos provincias, no. Ellos no son merecedores. Ahora, ese es del puntaje total, te añade este puntaje, más 10%. El consentimiento de la buena pro. Esto es solo cuando hay pluralidad. ¿Cuándo se dice que hay pluralidad? Cuando hay dos o más postores. ¿Ya? Son dentro de los 8 días hábiles, o cuando se cumplió, después de los 8 días hábiles de la SLP y CP. Y 5 días hábiles si es adjudicación de menor cuantía y adjudicaciones directas. Ahora, esto, entiéndanse, ¿no?, de notificación cuando fue registrado en el SEACE, si se trata de adjudicación directa selectiva, acto privado, más la menor cuantía, acto privado. ¿Ya? En cambio, ojo con las LPs y las CPs y las ADPs, que son acto público. ¿No? Se dan por notificado el mismo día de la buena pro. ¿Por qué? Porque suscribe el acta o están presentes el día del acto público de la buena pro. Por más de que en el sistema la entidad, supongamos, es una LP y recién lo registra, digamos, el octavo día lo registra en el sistema, ¿será consentido el día siguiente? Hay varios postores. ¿Será consentido el día siguiente? Claro que sí, porque ahora es el consentimiento automático, porque ya están notificados. Entonces, el plazo para plantear recurso de apelación se cuenta a partir de la notificación. ¿Cuándo le estás notificando? Con el acta del acto público de la buena pro. Ahora que se da el consentimiento automático, por más de que tú lo registras el octavo día, entonces, como se va a tener en cuenta con la fecha que indicaste en tu calendario, la fecha de la buena pro, entonces el sistema te va a consentir automáticamente cumplido el plazo, salvo que existiera recurso de apelación. Si es un solo postor, ¿no?, el mismo día de la buena pro se da por consentido la buena pro. Su registro sí se dará al día siguiente. Su registro, es decir, la notificación automática la van a hacer de la buena pro al día siguiente.
La declaración de desierto. Solo se declarará desierto, dice, un proceso cuando no se presente ningún postor o no quede ninguna propuesta válida. Cuando no se presenta ningún postor o no quede ninguna propuesta válida. Se registraron 50 participantes y ninguno se presentó. Prácticamente, si no hay propuestas, declaramos desierto. Se registraron 50. De los 50, 5 presentaron propuestas. Tenemos 5 postores. De esas 5 propuestas, ninguno quedó válido. En el caso que le estaba planteando el amigo, ¿no? Supuestamente no hay ninguna propuesta válida y por tanto declaró desierto. ¿Es apelable el desierto? Claro que es apelable. Es apelable. Si una licitación pública o concurso público o adjudicación directa es declarada desierto en una oportunidad, se deberá convocar a una adjudicación de menor cuantía derivada. De una menor cuantía, si gustan, derivada. Ojo con esta no es electrónica. En ninguna menor cuantía derivada podrá ser ejecutada de forma electrónica. Cuando decimos electrónica, no sé si recuerdan ustedes cuando hablamos la vez pasada, hablamos de los procesos que tenemos, LPs, tenemos CPs, tenemos adjudicación directa, pública y selectiva y tenemos adjudicación de menor cuantía. Estos son los tipos de procesos de selección. Luego les hablamos de las modalidades de selección. Dentro de ellos tenemos el convenio marco, tenemos la subasta inversa que puede ser presencial o electrónica y tenemos el procedimiento clásico, que es lo que estamos hablando hoy día. Este procedimiento clásico también tenemos dos formas, hay el clásico y el clásico electrónico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos actualmente con esto? Con procedimiento clásico electrónico tenemos para los casos de las adjudicaciones de menor cuantía, ¿no? Tanto para servicios como para bienes. Entonces, ¿qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir con esta anotación? Que no es electrónica. Como estamos hablando que estamos derivando en una menor cuantía, entonces las adjudicaciones de menor cuantía, cuando es derivada, esta no es electrónica. ¿Solo cuándo es electrónica? Cuando se trata de la menor cuantía propiamente dicha. Esa es la diferencia que está indicando esa anotación, ¿ya? ¿Qué más nos dice? La declaración de desierto. La declaratoria de desierto deberá registrarse en el SEACE al día siguiente de producida. ¿Por qué? La normativa dice que cuando es desierto debes de registrarla al día siguiente. ¿Por qué no igual que en la buena pro? El mismo día que otorga la buena pro. Un poco acá lo que el legislador ha tomado en cuenta de decir al día siguiente para estar plenamente
plenamente en autos de todo lo actuado, ¿no? De todo lo actuado, de tal forma de que el comité tenga la plena seguridad de que efectivamente estas son las causales ocurridas para que procedamos a declarar desierto. Porque, ¿qué pasa? A veces ponemos nosotros en el calendario de que la presentación de propuestas era hasta el día tal y tal hora. Supongamos que hemos puesto el límite de la hora de atención de nuestra mesa de partes en un proceso de selección de una adjudicación directa selectiva, acto privado, ¿no? ¿Hasta qué hora trabajamos generalmente? Hasta las 5 de la tarde, hora en que nos tengamos que retirar. Amigos del comité a veces se retiran, o a veces el área de mesa de partes hasta esa hora está recibiendo los expedientes, ¿no? O las propuestas. Puede de que justo en el último momento haya decidido. Y a veces no somos tan diligentes, o sea, no todos actuamos de forma muy diligente. A veces recibimos e inmediato lo tenemos que pasar al comité, ¿no? Para que se evalúe. Pero a veces ya recibió tanto trabajo de nuestros amigos de mesa de partes, ya es un día viernes, ya están pensando en terminar sus labores, seguir al día siguiente en la playa, etcétera, etcétera. Y agarraron y lo pusieron el documento. Y puede que sea una propuesta más de todas las que ya sí los otros proveedores presentaron mucho más antes, ¿no? Entonces el comité puede que esté evaluando sin tener pleno conocimiento de que fueron todas esas las propuestas que tuvo que evaluar. O si era la propuesta única y pensaba de que va a ser, no había ninguna propuesta y puede que el mismo día quiera declarar desierto, ¿no? Entonces, por eso, considerando aún cuando son excepcionales, pero darían pie, digamos, a que no se registre en el mismo día, ¿no?, de producido el desierto, ¿no? El proceso de adjudicación de menor cuantía derivado de un proceso de selección declarado desierto debe de contener las mismas formalidades del proceso anterior. Si derivó de una licitación pública, ¿no?, entonces las formalidades del proceso de selección declarado desierto tienen que ser las mismas que tiene esa adjudicación. No varía el tiempo. Va a variar el tiempo, pero las formalidades, por ejemplo, del acto público, de presentación de propuestas, de buena pro, tiene que ser de carácter público, ¿no?, por citar en su caso. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre los factores de evaluación, ¿no?, referente a bienes y servicios. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Para volver a este punto, o sea, prácticamente sería solamente cambiar el nombre, ¿no?, porque si va a ser las mismas condiciones todos los tiempos y los casos se cumplen. Otro de los cambios, hay dos aspectos de cambio. Uno, en el calendario. Una adjudicación de menor cuantía derivada, ¿no?, si esta derivó de una LP, el calendario del LP desde la convocatoria hasta la presentación de propuestas es de 22 días hábiles. En cambio, cuando ya es derivado, desde la convocatoria hasta la presentación de propuestas, baja a 6 días hábiles. Esta sí te dice expresamente que cambia. Recuerden que antes, cuando hablábamos de los plazos, les mencioné de que de 22 baja a 6 días. Además,
Acá tú tienes presentación de consultas, tienes presentación de absolución de las consultas, presentación de observaciones, presentación, absolución de observaciones e integración de bases. Si se tratara de bienes, ¿no?, que va a bajar a 6 días, ya no va a tener estas etapas. Estas etapas ya no tiene. Por eso que bajas a 6 días. En cambio, si se tratara de obras, sí va a tener estas, pero ya no va a ser 6 días, sino va a ser 8 días hábiles. Sí vas a tener consultas y observaciones, absorción de consultas y observación e integración de bases. Entonces, esas son las dos modalidades. Lo demás, las mismas formalidades. ¿Ya? Bien. A ver, en el caso de bienes, ¿no?, estos son los factores, ¿no?, de evaluación. Tú tienes el plazo de entrega, ¿ya?, tienes experiencia del postor, cumplimiento de la prestación, mejora de las características técnicas, capacitación del personal, disponibilidad de servicios y repuestos, garantía comercial del postor o del fabricante. Ahora, ¿todas necesariamente tenemos que considerar? No. Podemos escoger de ellas cuáles vamos a nosotros a considerar. Ahora, ¿dónde vamos a tener el fundamento para ello? En el estudio de posibilidad. Ahí nos va a decir, estos son los factores posibles a ser considerados como factores de evaluación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, si queremos medir experiencia del postor, ¿no?, ¿cómo será acreditado? Dice que se acredita con contratos o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Acá un comentario que quería hacerle, ¿no? Ustedes saben que los postores o los proveedores, para cada proceso de selección, pobres tienen que estar sacando sus contratos, sus facturas, una serie de documentos para acreditar experiencia, ¿no? También dice, se puede acreditar con contratos de ejecución de suministro de bienes, ¿no? No hay limitación de cantidad, monto o duración de la contratación a acreditar. El tiempo máximo son de 8 años, hasta 5 veces el valor referencial, máximo 20 contrataciones, debe indicarse bienes iguales o similares. Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo para ya, si se quiere, tener con una mayor precisión la medición de la experiencia del postor? Es que el sistema, en este caso que se hace, reporte tanto para los funcionarios públicos, o sea, para las entidades del Estado, como para los proveedores, hacer un reporte pormenorizado con un historial de cada uno de los proveedores. Estamos trabajando para que reemplacemos esta parte de la normativa, indicándoles de que deberán ser, digamos, acreditados a través del reporte del sistema, ¿no? Donde prácticamente ahí van a tener ya registrado toda la información, inclusive si tuvo o no penalidades, si tuvo o no mora, si tuvo los adicionales, qué tipo de adicionales, contrato complementario, etc., ¿no? Todo el historial, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sobre el plazo de entrega, ¿cuál es el criterio? Dice, el postor que ofrece el menor plazo obtiene mayor puntaje. Al resto se le califica en forma inversamente proporcional.
Por ejemplo, dice, si el postor A oferta un plazo de 10 días calendario y el postor B ofrece un plazo de 20 días calendario, entonces, ¿a quién le voy a dar más puntaje? Al postor A. Menos puntaje al postor B. Por eso dice inversamente proporcional. Están los criterios, cómo podemos hacer los rangos, ¿no? De 1 a 10 días, tanto puntaje, de 11, en este caso ha ofertado 8 días, está dentro de este rango, ¿no? En este caso ha ofertado 15 días, ¿cuáles son los plazos? O los puntajes, 10 puntos para el primero y 5 puntos para el segundo, está dentro de los rangos correspondientes. Cumplimiento de la prestación, se evalúa en función a constancias o certificados, ¿no? Debe acreditar el cumplimiento de la prestación sin aplicación de penalidades, ¿no? Ahí esa constancia debe decir, ¿tuvo o no tuvo penalidades? ¿No? Máximo 20 contrataciones deberán estar referidas a todos los contratos que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Que hay una fórmula que te puede servir para establecer, digamos, si fue o no de manera eficiente o diligente. Está en el pronunciamiento 283. Ustedes pueden revisar el contenido de ese pronunciamiento y podrían ser, digamos, utilizados también. Igual, ¿no? Ahí tienen ustedes estos pronunciamientos, ¿no? La contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Te dan pautas de cómo deberías proceder en la evaluación. Garantía comercial. El postor que ofrece el mayor periodo tiene mayor puntaje. Y esto, a diferencia del anterior que estábamos viendo que era inversamente proporcional, acá es directamente proporcional. Quien te ofrece más garantía, más plazo de garantía, tiene mejor puntaje, quienes te ofrecen menos. Por ejemplo, acá te ofreció 2 años, entonces tienes 10 puntos. Acá te ofreció 1 año, solamente tienes 5. Acá es otro ejemplo, ¿no? En función a los rangos. Vean ustedes, dice de 1 a 3 años 5 puntos, ¿no? A te oferta 4 años, B te oferta 2 años. Entonces, 10 y en el segundo 5. ¿Qué son las mejoras? Mejoras a las características técnicas, ¿no? Estas no deben generar costo adicional para la entidad. Por ejemplo, si nosotros requeríamos, ¿no?, de laptops, nosotros en las especificaciones técnicas hemos dicho, ocupa exagerar, tiene que ser Pentium. Aún cuando todavía ya en el mercado ya le encontramos Pentium, ¿no? Pero es un poco para exagerar. Pentium, HP Pentium. Probablemente tus postores te van a decir, no, ya no hay Pentium, ¿no? Pero por el mismo valor que ustedes han considerado, ahora te ofrezco, ¿cómo se llama ahora las Intel, no sé qué? Entonces, es una mejora, pero no te tiene que generar costo adicional. ¿Ya? No te tiene por qué generar costo adicional. O sea, por el mismo valor o por la misma oferta te da mejores condiciones, que no te genera costo adicional. Por eso se dice mejor. No debe evaluarse
el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, por si acaso. Si nosotros hemos pedido con esas características y cumple esas características, ello no quiere decir que le vamos a dar puntaje, sino solamente cumplió con los requerimientos técnicos mínimos. Eso es para declarar admitido o no. Debe incidir directamente en el objeto de la contratación, o sea, tiene que estar relacionado o tiene que tener vinculación con el objeto del proceso. Y tiene que precisar si será de aplicación inmediata a la suscripción del contrato. Acá tenemos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, te ofrecen capacitación. Estás comprándole computadoras, tú en una parte has puesto de que quien van a ser los usuarios de esas computadoras que requieren capacitación. Entonces te ofrecen capacitación en programas de ofimática o en programas del AutoCAD, en programas del Project, qué sé yo. Es como mejor. Y una vez suscrito el contrato tiene que materializarse, ¿no? Si es que es una oferta ganadora, pues tiene que materializarse una vez suscrito el contrato, ¿no? Cuando es capacitación al personal, tiene que decir materias sobre las cuales se capacitará, el número de horas a capacitarse, el número de personas a capacitarse y el perfil del capacitador. El perfil del capacitador. Y miren, también dice número y horas más las materias de en qué consiste esa capacitación. Cuando se trata, por ejemplo, de vehículos o se trata de equipos, tenemos que ver la disponibilidad de servicios o repuestos. En la adquisición de vehículos, cómo van los servicios de mantenimiento, los servicios de repuestos que se requieran para ello. ¿Cuál es el criterio? Dice el postor que ofrece la mayor cantidad de centros de atención a nivel nacional obtiene mayor puntaje. Al resto se le clasifica directamente proporcional. O sea, estamos hablando, supongamos, de un bien que puede ser utilizado en varios lugares. Ambulancias, estamos hablando de patrulleros, estamos hablando de equipos médicos, ¿no? Que puede ser utilizado por varios hospitales. Tiene que haber servicios de repuestos y de mantenimiento, ¿no? O sea, en el caso de servicios, ¿cuáles son esos factores? También tenemos, ¿no?, experiencias del postor en la actividad y especialidad cumplimiento del servicio, personal propuesto en la prestación del servicio, mejoras en las condiciones y otros factores como equipamiento o infraestructura, ¿no? Vemos. Modificación del factor de servicio. ¿Qué quiere decir acá? El factor referido a la experiencia del postor será facultativo en el caso de la contratación del servicio de arrendamiento. El servicio de arrendamiento, ¿qué le podemos pedir? Experiencia, ¿no? Algo ligero. Al contrario, el arrendamiento pues ya no viene al caso, ¿no? No viene al caso. Bueno, experiencia del postor. ¿Qué se mide? Experiencia en la actividad y o especialidad. ¿Cuándo se dice experiencia en la actividad y cuándo es experiencia en la especialidad? Supongamos que es ejecución de obras. Estamos hablando de construcción de puentes. Ejecución de puentes. Experiencia en la actividad será pues toda obra que haya ejecutado.
cambio, experiencia en la especialidad será solo aquellos que corresponden a ejecución de puentes. Entonces, creo que la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y en el caso de un servicio, ¿cómo podemos decir? Experiencia en la actividad y experiencia en la especialidad. Algún ejemplo. Limpieza. Seguridad y limpieza. O limpieza del. ¿No? La especialidad es el servicio de limpieza. Pero si dentro del requerimiento nosotros queremos que el servicio sea el recojo de residuos contaminantes, residuos sólidos y contaminantes. ¿No? Ahí ya es una especialidad de aquellos que prestan servicios, por ejemplo, en los centros hospitalarios,